Hola, oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos, como cada 2 semanas generalmente, a Yiddishkeit, la letra viva con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy creo que vamos a hablar de una autora. Así es, una autora que desarrolló su vida literaria siendo inmigrante en Canadá, un centro donde hubieron y hay todavía muchos escritores en lengua yiddish, pero en esa primera oleada de inmigrantes, muchos intelectuales procedentes de la Europa del Este en algunos casos se refugiaron, en otros fue una simple inmigración buscando mejores circunstancias y desarrollaron una buena carrera escribiendo en yiddish. En este caso vamos a hablar de Hanne Widermann, que nació en Podolia y se instaló en Montreal. Esta escritora y periodista nació en la ciudad de Oshitsa, en Podolia precisamente, que actualmente se llama Stara Ushitsia y está en Ucrania. Nació en el año 1899. Durante la Guerra de la Independencia Ucraniana, huyó a Rumanía con su esposo y luego en el año 1924 ambos se instalaron en la ciudad canadiense de Montreal. Como periodista publicó artículos en el más importante periódico en yiddish de ese país, Der Kenneder Odler, el Águila Canadiense, y en esa misma publicación debutó con su relato Der Einsamer Künstler, el artista solitario. Fue autora de 2 libros de relatos, escenas humorísticas y memorias, entre los que podemos citar Umetiker Schmeichel, Triste Sonrisa, publicado en 1946, y Alter Heim und Kinderjorn, Viejo Hogar y Años de Infancia, de 1960. 2 de sus artículos autobiográficos, incluidos en Umetiker Schmeichel, se publicaron traducidos al inglés en una antología titulada Arguing with the Storm, Stories by Yiddish Women Writers, discutiendo con la tormenta relatos de escritoras en yiddish, que se publicó en el año 2007. Biderman falleció en el año 1994. La historia que conoceremos hoy procede del título antes mencionado, Sonrisa Triste, recuerdos, historias, cartas, monólogos, bocetos humorísticos, folletines, que publicó la propia Hanne Biderman en 1946. Y se titula El maestro de baile. Yo era una niña aún cuando mi hermano trajo a casa la noticia de que iba a estudiar danza con un maestro de baile desertor del ejército rumano. Me propuso que yo también fuera a clase de baile con él. Decliné esa grata invitación respondiendo que no me interesaba el baile. Semanas más tarde, mi hermano se presentó en casa con un joven alto y ancho de hombros. Era el maestro rumano de danza. Al darme la mano, el hombre me la apretó con tanta firmeza que casi solté un grito de dolor. Ven a mi clase, te enseñaré a bailar, me soltó sin previo aviso. No me interesa el baile, le contesté. Entonces comenzó a argumentar para convencerme. El baile es un arte muy importante, dijo, y añadió que una muchacha debía aprender a bailar, que si alguien no sabía hacerlo, casi no era una persona. Entonces él y mi hermano se pusieron a ejecutar una danza. ¿Para qué negarlo? Nunca había visto un baile como ese, ni en el cine había visto a nadie bailar tan bien como a ese maestro rumano de danza. Quedé cautivada. Cuando acabaron, el tío se lanzó a contar unas historias disparatadas que hasta un crío se habría dado cuenta de lo absurdas, inventadas y llenas de inconsistencias que eran. Y no solo eso, él mismo parecía saber también que era así, dado que nadie le creía. Pero no paraba de hablar, de contar, de decir necedades, a tal punto que era horrible verlo y oírlo haciendo el ridículo. Mi madre me miraba asombrada como diciendo, ¿quién es este pesado?
y yo la miraba a mi vez como respondiendo, no me preguntes a mí, sino a Meyer, es su invitado, no el mío. Al final el maestro de baile se marchó y mi madre le preguntó a Meyer, ¿qué clase de bicho raro has traído? Ese joven no está bien de la cabeza. Como vuelvas a invitarlo, los pondré a los dos en la calle. Meyer contestó, no lo invité, él me trajo, me enseña a bailar y cuando iba para casa me dijo, voy contigo, me han dicho que tu hermana es muy simpática, quiero conocerla. ¿Qué le iba a decir yo? No quiero que la conozcas, respondió mi hermano a la defensiva. No me imaginé que fuera tan pesado. Cierto día, mi padre me mandó a buscar a mi hermano a casa de Golda Gizzi, donde estaba el salón de baile. Al llegar, encontré el sitio lleno de jóvenes bailando, una fiesta en todo su esplendor. El maestro bailaba con Leitzi Berezin, que era joven, guapa y rubia, pero cuando ella tropezó y dio un paso en falso, él respondió dándole una patada que supuse le habría dolido muchísimo. Al contemplar esa escena, mi escaso interés por el baile acabó por esfumarse completamente. Saliendo de allí junto a mi hermano, el maestro de baile vino tras nosotros y yo pensé, ¿qué haré si mi padre nos ve caminando con este tío? Entonces le dije, ¿has olvidado que estás dando una clase? Él me contestó, no pasa nada, están acostumbrados a que me vaya. Entramos en casa, se sentó junto a mí y enseguida empezó a contar sus historias. Las jóvenes se enamoraban de él, se suicidaban si él no les hacía caso y siguió en ese tono y con ese tema. Mi padre se acercó y me miró, ignorando al maestro de baile. Pensé que temía que esas chicas fueran un modelo para mí, pero de pronto vi que hacía un gran esfuerzo para contener la risa. Al final el invitado se fue. ¿Quién es ese chiflado al que has invitado? ¿De dónde sale este personaje? Preguntó mi padre en un intento de regañarme, pero riéndose tanto que los ojos se le llenaron de lágrimas. Mi hermano intentó poner excusas. Yo no lo animé a venir, no suele esperar a que lo inviten. Va a muchísimas casas donde tampoco lo tienen en mucha consideración. Algún tiempo después se presentó en casa una niña que me dijo, el maestro de baile pide que vayas a verlo. Mis padres se sorprendieron y me miraron como preguntándome qué ocurría. Muy asombrada, yo le pregunté a la niña, ¿tú quién eres? Soy hija de Ernst Blecher y el maestro de baile se aloja en nuestra casa. ¿Y qué quiere de mí? No puede visitarte porque está enfermo. Por eso te ruega que vayas tú a verlo. Cuando llegué a donde se alojaba el maestro de baile, la dueña de casa me dijo que tenía niños pequeños y le daba miedo que se contagiaran del tifus que padecía el enfermo. Es una enfermedad muy contagiosa. Él dice que tú eres su mejor amiga y le pedí que te hiciera llamar para rogarte que hicieras algo por él. Fui a la habitación del enfermo y noté que estaba muy mal. Temblaba de fiebre y tenía los ojos llorosos. Tienes que ayudarme, estoy solo y enfermo aquí. La dueña de casa teme que contagie a sus hijos. Eres mi única amiga. Primero Dios, luego tú. Y estalló en llanto. Estaba contemplando a un ser solitario y desdichado. En Rumanía tenía una familia, madre, padre, hermanas, hermanos quizá, pero ellos no sabían nada de él. ¿Qué podía hacer yo? Nadie aceptaría en su casa a un enfermo de tifus. Para colmo, me dijo que no tenía un céntimo. Veré lo que se puede hacer, le dije, y en casa lo comenté con mis padres. Mi madre aconsejó, en primer lugar, encuéntrale un alojamiento donde no vivan niños, y luego ya se verá. Me fui a recorrer Stetl en busca de un sitio donde alojarlo, pero el tifus ya era una epidemia que lo devastaba todo y la gente estaba preocupada por su propia salud y la de los suyos. Casi no había hogar donde no hubiera uno o más enfermos, y en muchos guardaban Shive, los 7 días de luto por alguien. Al final conseguí que la familia propietaria del local donde el profesor daba su clase de baile lo alojara allí. Era un matrimonio mayor, parientes lejanos de mi familia. Volví a la casa donde estaba el enfermo, lo fui llevando cargado casi, con su brazo sobre mis hombros y con mucho esfuerzo
lo dejé en lo de mis ancianos parientes. Por si fuera poco, llovía torrencialmente y por todas partes había un barro espeso en el que se hundían los pies. Golda acostó al paciente con la ayuda de su esposo y luego me marché al comité de la ciudad que se ocupaba de enviar médicos y ofrecer medicinas a los enfermos para combatir la epidemia. Me dieron dinero para pagar a un médico y medicinas para el profesor de baile. Entonces mi madre me dijo, has hecho lo que estaba en tus manos, ahora deben ocuparse los miembros del comité. Le prometí que ya no entraría en contacto con el enfermo, sabía que la enfermedad era muy contagiosa. Unos días más tarde vino a casa Golda Gizzi, nuestra pariente, que nos informó de que el maestro de baile estaba muy mal y que me había llamado. Mi padre y mi madre se miraron y ella le dijo a Golda, ¿sabes que es peligroso que Hannah vaya a ver a un enfermo de tifus? Es una enfermedad muy contagiosa y nosotros también tenemos hijos pequeños. Golda insistió, pero no acepta tomarse las medicinas que le han dado, solamente me pide que vaya a buscar a Hannah. Mi padre y mi madre volvieron a mirarse. Yo busqué mi abrigo y fui hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó papá. Me quedé callado unos segundos, pero luego tuve el valor de responderle. Voy a visitar al enfermo que está solo. ¿Quieres que todos nos contagiemos? No lo quiera Dios, intervino mi madre. Eso no ocurrirá. En cambio, puede que nos contagiemos si no sentimos compasión de un enfermo solitario. Dije, no te acerques al enfermo. Compadécete también de nosotros, dijo mamá a voz en grito. También papá gritó, no salgas sin ponerte las botas de agua. Al entrar el profesor de baile enfermo, apartó la vista de mí como un niño consentido y comenzó a llorar. Le pregunté por qué lloraba. Me abandonaste. Estaba completamente solo y no viniste a ver, me dijo. Golda le dio una medicina, pero no la aceptó. Se quejó. Quiere envenenarme. ¿Por qué haría eso?, pregunté. Ella intervino irónicamente, para heredar sus cuantiosos bienes. Empecé a reír a carcajadas y Golda se unió a mis risas. Viéndonos, el profesor esbozó una sonrisa. Parecía un cadáver. Lo recordé cuando estaba sano y bailaba. Se veía estupendamente, saludable y contento. Me dio mucha pena. En esos días, uno de los hombres ricos de Stettin, David Gellman, también enfermó de tifus y mandaron a llamar a un gran profesor médico de otra ciudad. Conseguí que la comunidad enviara a ese eminente profesor a ver al maestro de baile. El médico examinó al enfermo escrupulosamente y se resignó a no hacer nada por él. Además de tifus, tenía viruela y sus pulmones también estaban infectados. Mis padres alarmados me dijeron que no volviera a visitarlo. Insistían en que si no me contagiaba de tifus, lo más seguro era que pillara la viruela. Pero yo no les hice caso. Pensaba que se acercaba el final de su vida y que mi obligación era hacer todo lo posible para aliviar su sufrimiento. Sin embargo, resultó ser que el eminente médico estaba equivocado y de a poco el enfermo fue mejorando. Cierto día pasé a verlo y lo encontré fuera de la cama, sentado, bien vestido y con el mismo buen semblante que las personas sanas. Al volver a casa le comenté muy contenta las novedades a mis padres. ¿Sabéis por qué la nuestra es prácticamente la única familia del Shtetl que no sufrió el tifus? Porque ayudé a alguien que me necesitaba. Años más tarde, estaba yo visitando Besarabia y oí a unas personas que conocía hablar largamente sobre un maestro de danza famoso por sus mentiras. Entre las cosas que mencionaban como mentiras, había una historia que contaba el maestro sobre una época en que había estado enfermo de tifus y viruela y que una muchacha lo asistió y resolvió sus problemas. Con eso me convencí de cuánta razón tiene el proverbio: nadie cree a los mentirosos, ni siquiera cuando dicen la verdad. Este es el cuento de Biderman, Jorge, eh, muy bien ambientado en lo que pasaba en aquellos pueblos. Te agradecemos mucho que nos hayas acercado a esta escritora, Hannah Biderman,
y esperamos que en las próximas emisiones también sigamos conociendo escritores en lengua yiddish para gozar de su obra. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.